Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Es claro, muy claro y muy directo que cualquiera lo puede entender. Cualquier persona con un grado de inteligencia normal y natural lo va a entender. El Señor dice que los únicos que no son responsables ante Él en cuestiones de moral y en cuestiones de obediencia son los imbéciles. Dice que los imbéciles son los únicos que no son responsables ante Dios. Así que el Señor nos dice que este es el mandamiento, el único mandamiento de los 10 que nos dice cuál es el nombre de este Jehová, de este legislador que dio esta ley. Lo llama Jehová, que quiere decir simple y llanamente el Eterno. Eso quiere decir Jehová. No es nombre como pretenden los testigos de Jehová enseñarle a la gente, que ese es el nombre de Jehová y que el que diga que el nombre es Jehová, ya ese se salvó. Que no le llamen ni Yahvé, ni le llamen Jesús, ni le llamen, no, que le digan Yahvé, ese es el nombre, como Jorge Luis, como Antonio, como Pedro, como Juana, así es igual con Dios. No, es carácter, es lo que el nombre, es lo que Él es. Jehová quiere decir el Eterno. Las 4 letras que en el hebreo conforman el nombre de Dios, eso se llama el tetragramatón, que quiere decir el participio del verbo ser. JHWH quiere decir sencillamente el participio del verbo ser en hebreo, que quiere decir soy. Yo soy, eso quiere decir el nombre de Jehová, que los masoretas y los que hicieron la traducción de la Biblia al idioma del hebreo le colocaron las vocales, entonces ya quedó Jehová, pero es impronunciable el nombre. En hebreo es yo soy o soy, que quiere decir el Eterno. ¿Cómo era el nombre de Dios en la eternidad pasada? Yo soy. ¿Cómo es el nombre de Dios hoy, en el presente? Yo soy. ¿Cómo es el nombre de Dios en la eternidad futura? Yo soy. Él es eterno.
eterno, así de simple. Ese es el nombre que nos dice este cuarto mandamiento, Jehová. Y es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el título de este Jehová legislador que dio esta ley. Nos dice que es el creador, lo llama creador, no arquitecto ni constructor, como también lo muestran algunas iglesias que son masonas, como los testigos de Jehová. Ya le están metiendo hasta masonería porque lo llaman a Jesús, dice que el maestro constructor. No, Él es el creador, Cristo es el creador. Y dice más, dice la Escritura, que este cuarto mandamiento nos dice también cuáles son los límites de este Jehová legislador, creador. Nos dice que el cielo y la tierra y el universo, esos son sus límites. Y nos dice también que cuáles deberían de ser los súbditos de este Jehová legislador y creador. Dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Tú, tu hijo, tu criada, tu bestia, tu extranjero. Dice que todo lo que respire adore a Jehová. Y de todo lo que respira en este planeta, el único que no quiere adorar al Señor, obedecer y someterse a Dios, es aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, aquel que puso Él en el Edén como la corona de su creación. El hombre es el único que no quiere someterse al Señor. Por eso el Señor nos dice aquí que Él también le puso al único día. ¿Cuál le puso nombre Dios? Es al sábado, lo llama Shabbat, que quiere decir en hebreo reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat. Y también este es el único mandamiento que nos dice a nosotros cómo el Señor le da entre los días de la semana un lugar al Shabbat, al sábado, que vino así vertido a nuestro idioma español. La palabra Shabbat viene y el Señor dice que es el séptimo, que no es cualquier día como enseñan los evangélicos. Los cristianos, los protestantes, no es cualquier día, señores, es el séptimo día, no es tampoco el domingo como enseña el sistema romano papal, señores, es el día, dice el Señor, séptimo día. No es tampoco el viernes como enseñan el Islam y los de los maometanos. No, señores, no es el sexto, es el séptimo día de la semana. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso Él amorosamente nos dice que nos da el éxito, nos da el secreto del éxito, nos da el secreto de la salud, nos da el secreto de la prosperidad, nos da el secreto de la paz, nos da el secreto de la felicidad y nos da el secreto de la vida eterna en un solo texto. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, dice el Señor: ¿quién diera? ¿Quién? No yo. ¿Quién? Porque ya me cansé de rogarles, ya me cansé hasta de castigarles, ya me cansé de suplicarles, de guiarlos, de manifestarles mi poder, de manifestarles mis maravillas, de manifestarles mi amor. Ya me cansé. ¿Quién diera que este pueblo testarudo, que este pueblo de dura cerviz me creyera y me obedeciera? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre y eternamente? Porque lo del Señor es para la eternidad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. Aquí no compramos, no vendemos, no tenemos ningún tipo de negocios. Este programa es posible gracias a los aportes voluntarios de los amigos y televidentes que se sienten beneficiados de sus enseñanzas, y por lo tanto les invitamos a integrarse, a invertir en la difusión y proclamación del Evangelio eterno de Jesucristo, libres, como dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío gratis la historia profética, todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está cómo surgieron los
el sistema romano papal. ¿Y cómo va a caer el sistema romano papal? Aquí está cómo fundó el Señor a los Estados Unidos y cómo van a caer los Estados Unidos, cómo van a ser destruidos, cómo están siendo destruidos los Estados Unidos. Aquí está todo lo que tiene que ver con la historia de la Inquisición, toda esa historia de muerte y de horror y de terror que implantó el sistema romano papal para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, y matar y destruir a todo el que la leyera y todo el que quisiera hacer la voluntad de Dios. Aquí está. Y te voy a dar simplemente una citica aquí para picarle la curiosidad a usted, querido padre, querida madre, para que solicite la historia profética totalmente gratis. ¿Cómo van a ser destruidos los papas? Oiga, ¿cómo van a ser destruidos los papas? Escrito está en la página 726 para los que ya la tienen. Anótela, página 726 para que reclame la historia profética y usted la lea con sus propios ojos. Vaya siguiendo todo el registro, todo lo que está oyendo usted, los desastres con incendios, con terremotos, por el agua, huracanes, todo esto. Aquí está, ahí vamos en la historia profética. Estamos siguiendo la historia profética y ahí vamos. Aquí nos adelantamos para leerles y picarles la curiosidad cómo van a ser destruidos los papas. Dice aquí, dice que entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fuera, estos son los que están dentro de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios, dice, mientras que fuera de los muros, con todo lo vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Dice, allí está Nerón, el sumo pontífice Nerón, de donde el Papa tomó el nombre de sumo pontífice Nerón. Nerón era el sumo pontífice de la religión de misterio, y de allá trajo el Papa el título de ser él el sumo pontífice. Dice Nerón, sumo pontífice de Roma, monstruo de crueldad y de vicios. Y puede ver Nerón la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Mató al apóstol Pablo, mató al apóstol Pedro. Dice que el sumo pontífice mató al sumo pontífice. ¿Quién entiende eso? Puro engaño, pura mentira del sistema romano papal. Hacerle creer a la gente que Pedro fue papa. Pero mire, el sumo pontífice de Roma mandó a mandar al que el Papa dice que fue el primer sumo pontífice. Puro engaño, pura mentira. Por eso el Señor lo llama a eso confusión. Y sigue diciéndonos aquí, allí entre lo vil, en medio de Nerón y de todo lo que es depravado y pervertido, y todos los criminales y todos los que torturaron y mataron y persiguieron y mandaron a quemar al pueblo de Dios. Dice, allí, en medio de todos esos, hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo, y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo, para someterlos por la fuerza al sistema romano papal. Mire todo lo que usó el diablo. ¿Cómo ha usado el diablo el sistema romano papal? ¿Y qué más nos dice? Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios. ¿Quiénes están ahí? Entre lo vil y entre lo que va a perder, entre lo que va a ser quemado. Los sumos pontífices. Allí están los orgullosos papas que se ensalzaron por encima de Dios. Todos, no hay ni uno que se salve, porque todos han seguido la secuencia del otro, o han seguido la secuencia de oponerse a Dios, sentarse en el templo de Dios como Dios. No hay ningún papa que haya denunciado o dicho, no me adoren más a mí. No crean que yo perdono pecados. No crean que yo soy infalible. Yo no soy infalible, el infalible es Dios. Nunca vamos a oír un papa que diga, no, hay que guardar el sábado, no el domingo. Ese lo trajeron los otros papas del paganismo de Roma. No vamos a encontrar un papa que diga, no, nosotros pervertimos la ley de Dios. Nosotros quitamos el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y prostituimos al mundo, fue detrás de los muñecos y las muñecas, del culto a María, del culto a los santos y el culto a las 10.000 vírgenes. Nunca va a haber un papa que haga y diga
eso, porque el orgullo, por eso dice aquí que allí están los orgullosos pontífices que desafían a Dios, que se ensalzan por sobre Dios, que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como escrito está en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Léalo, ahí está escrito. Y sigue diciendo aquí la historia profética que te la envío gratis. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley de Dios. Trataron de alterar lo inalterable, trataron de pervertir lo que es impoluto, trataron de cambiar lo que es eterno, trataron de adulterar lo que es puro. Dice, aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden estos sumos pontífices, estos papas, entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus palabras. En cuanto a lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Oigan sacerdotes, oigan cardenales, oigan papas, oigan monjas, todos los impíos del mundo, con sus papas y con sus prelados papistas y sus sacerdotes, están en pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, no tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Fuego cae del cielo y los consume. Gratis te envío la historia profética para que se lea la historia completa. Quiero decirles, queridos amigos, el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado. Ustedes y yo hemos crecido oyendo de que el mundo se va a acabar, pero hoy estamos siendo testigos vivientes de que el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado. Venimos estudiando entonces el Armagedón, que estamos en el Armagedón ya, queridos amigos, en el Armagedón, que como hemos dicho, como venimos estudiando, no es una batalla convencional, como la pinta Hollywood, como la pintan los pastores y las iglesias protestantes, que va a ser una batalla en el Valle de Megido, reunidos allá los de Estados Unidos y los de Rusia, contra los de la bestia, contra los del dictador, que va a haber un dictador y que allá los va a reunir en el monte de Megido. No, eso no es con esas armas y luchando con qué y por qué y contra qué para imponer el dominio del mundo, cuando el dictador de este planeta se llama Satanás. Él es el que es adorado en este mundo y en este planeta, y el mundo va detrás de él. El Señor nos dice que no es Bicuay Magedón, no es Bicuay Magedón, que Bicuay en hebreo quiere decir valle, Bicuay quiere decir valle en hebreo, Bicuao quiere decir en hebreo valle, no es Bicuao Magedón. El Señor nos dice que es en hebreo la palabra Armagedón, que quiere decir en hebreo monte, y la otra parte Megido, Megido, monte de Megido, y ya hablamos que es el monte que hay en Megido, es el monte de Carmelo, en donde se libró la más terrible batalla espiritual que se haya librado en este planeta entre el profeta Elías y los sacerdotes y los profetas de Baal, el dios del culto al sol, a Satanás, y Astarte, el culto a la reina del cielo, que ahora es el equivalente al domingo y a María. Eso es exactamente los equivalentes en nuestros días, exactamente lo mismo. Estamos en el conflicto por la adoración al sol, a María, a los muñecos, a las muñecas, a las vírgenes y a toda la prostitución idolátrica que el sistema romano papal estableció en este planeta, y Satanás a través del paganismo en la India y en el mundo entero. Mírese y revísese, porque usted puede tener algo puesto, hace algo con todo lo que es el paganismo, y el Señor dice que tenemos que deshacernos de eso. Así que hablábamos ayer
Hablábamos ayer de los enemigos de Dios. 4 enemigos tiene Dios. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 al 14. Nos dice el Señor entonces que los 4 enemigos son el dragón, que es Satanás, comandando todo lo que es el espiritismo, todo lo que es la brujería, la magia negra, la hechicería, todo eso que está de moda ahora, la astrología, el tarot, la carta astral, todo eso del Halloween, todo eso de los disfraces, todo eso del culto de las navidades, todo eso que tiene que ver con la adivinación y todo eso que tiene que ver con la magia. Eso es el espiritismo, la nueva era, eso tan rico que le gusta a la gente, de que el reiki, que el tai chi, que el yin y el yang, y que el despertar de la conciencia, y que colocar las cosas aquí para que te produzcan una energía, y colocar el asiento allá para que te provoque otra energía, que colocarte tú la cama aquí al lado de yo no sé dónde, yo no sé quién, para que te produzca una energía. Eso es lo que llama el espiritismo, y eso lo maneja el diablo, y eso no tiene sacerdotes, ni tiene sumo pontífice, ni tiene iglesias, y eso crece cada día como espuma, eso se va regando como verdolaga en playa, como decían los viejos, sin maestros, sin directores, y eso es una industria pero multimillonaria, y eso es el espiritismo, el diablo, el enemigo número 1, el dragón, todo ese espiritismo, toda la mundanalidad, y está la bestia que es el sistema romano papal, y está entonces el falso profeta que es el protestantismo, y están también todos los reyes de este planeta, que son todos los poderes políticos de este mundo. 4 enemigos tiene Cristo en esta hora: el diablo, la iglesia católica, las iglesias protestantes y los políticos. Ustedes ven cómo ellos andan junticos, ustedes ven, son trillizos, el papado, el protestantismo y los políticos son hermanos trillizos. Ellos andan junticos, tienen los mismos pensamientos, tienen los mismos deseos, las mismas ambiciones. Su mismo lema es: el fin justifica los medios, no importa cómo, ni qué, ni quién, todo es hacer el deseo de ellos. Esos son hermanitos trillizos. Lo único que cambian es de trapos, nada más, y de adornos, pero son trillizos. Tienen el mismo propósito, guerreando contra Cristo, contra su ley. Son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Esos son el papado, esos son los políticos y esos son los protestantes. Así, aquí escrito está. Todo lo que no esté dentro de esos poderes métalo dentro del empaque, dentro del paquete del dragón, el espiritismo, todo lo que es la India, todo lo que es del África, todo lo que es de la santería, de las islas que están siendo visitadas por el diablo con sus desastres, como están metidos en eso, el diablo, a todo el que esté metido y enredado con Satanás, lo va a cortar para que no tenga tiempo de ¿qué? De volvérsele a Cristo, para que no tenga tiempo de pasársele a Jesús. Para eso es que él va a causar y está causando muertos y destrucciones, para que la gente no tenga tiempo de decir ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por eso lo manda a la eternidad en la más completa ignorancia, en el más completo práctica del satanismo y la brujería y la hechicería. Eso es el trabajo del diablo. Por eso el Señor lo llama el destructor, Apolión. Y dice allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 11, que todo el mundo tiene por rey sobre ellos a el rey del abismo, que es Satanás. El rey de este mundo es el diablo. Entonces vemos nosotros que estos 3 poderes, ustedes ya saben, que trabajan en llavería, en llave, el papado con el protestantismo y con los políticos trabajan uno solo. Ustedes ven, por ejemplo, Donald Trump, cómo él trabaja con los protestantes por un lado, con el sistema romano papal y con el papa por el otro. Allá fue a besarle la mano, a ensalzarlo, y con los protestantes por el otro. Y dice él allá en su último discurso antes de las elecciones, dijo: muchas gracias a las iglesias cristianas, si no hubiera sido por ellas yo no estaría aquí. ¡Qué tremendo! Le tira un tiro al gobierno, un tiro al diablo, otro tiro a Dios, a los ángeles, y otro para los políticos. 4 poderes, y el Satanás arrastra y engaña a todo el mundo. Así que miremos un poquito de cómo es que estos poderes
surgieron. ¿Cómo surgió el papado? ¿Cómo surgió el papado? ¿De dónde vino? El papado le ha hecho creer a la gente que es el representante de Dios, que dizque Pedro lo puso Cristo de sucesor de él, de representante de él, y que el Papa es el sucesor de Pedro. Qué mentira, qué engaño. Eso la Biblia no habla, en ninguna parte habla de eso. Nunca existió, nunca se consideró Pedro papa, ni tampoco Cristo dijo que Pedro era papa. No lo puso a papa. ¿De dónde vino la palabra papa? La palabra papa quiere decir padre, papá. Y esa palabra papá apareció para denominar al obispo de Roma, la capital imperial. 300 años después de Cristo fue que aparece el nombre de papa, para decirle, que como cariñosamente dice el sistema romano papal, al obispo de Roma le llamaban cariñosamente papa, pero no lo puso el Señor Jesús, todo lo contrario. El Señor Jesús prohíbe el Señor Jesucristo que se le llame papa o padre a cualquier hombre en este planeta. Él prohíbe que se le llame papa a un hombre en este mundo. Cristo lo prohíbe. Escrito está en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9. Dice el Señor Jesús, esto está en los labios del Señor Jesús: y no llaméis padre, no llaméis papa a nadie. Mire, me quedo maravillado, me maravilla a mí que estos sacerdotes del sistema romano papal, que le llaman padres, cuando violan niños, cuando abusan sexualmente a los niños, cuando cometen sus crímenes, cuando hacen todas sus fechorías, los periodistas van y los entrevistan, y ya sabiendo que son criminales, sabiendo que son unos pervertidos, unos inmorales sexuales, los siguen llamando padre. Padre, ¿y usted qué opina? Padre, ¿y usted qué dice? Padre, ¿y usted no sabía? Padre, padre, padre. Mire, ¿cómo estarán de entenebrecidos? ¿Cómo estarán de engañados y de infatuados? Dice el Señor, que no entienden, no disciernen, no leen, no estudian la Biblia, creen en las mentiras de los hombres. El Señor Jesús dice claramente aquí: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llamen papa a nadie en la tierra. No llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, espiritualmente hablando. Nos dice el Señor Jesucristo: no llamen papa, no llamen padre espiritualmente a nadie en este planeta, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y lo pone con letras mayúsculas. No llaméis Padre con letra minúscula a nadie en este planeta, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos. Yo les pregunto a ustedes, cuando le dan el título de Santo Padre al que se puso de apodo Francisco, Jorge Bergoglio, que se puso de apodo de alias Francisco, ¿cómo se escribe ese nombre? ¿Con letras mayúsculas o con letras minúsculas? Si la escriben con letras minúsculas, espiritualmente hablando, dice el Señor que es blasfemia, porque Él dice que no llamen Padre con minúscula a nadie en este planeta. Con mayúscula o con minúscula son blasfemia, porque el Señor dice que para referirse espiritualmente a cualquier hombre como Padre o como Santo, con mayúscula o con minúscula, es blasfemia, porque nadie, ni con mayúscula ni con minúscula en este planeta, merece el calificativo de Padre espiritual o de Santo Padre espiritualmente hablando. Escrito está, lo dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, versículo 9. Vaya, léalo con sus niños, con los jóvenes. ¿De dónde vino entonces el cuento del Papa como disque representante de Cristo? Es por pura imposición. ¿Por qué? Porque el que nombró al Papa como iglesia oficial, la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano, fue Constantino en el año 321, y después vino en el año 533 Justiniano, y también la nombra como la iglesia oficial del Imperio Romano, y así se quedó. Ya está la iglesia oficializada, y así se fue oficializando de nación en nación, así se fue oficializando a través del tiempo,
como la iglesia, aquí la iglesia católica, aquí en Colombia es la iglesia oficial, digan lo que digan, la constitución es la iglesia oficial. Ustedes ven que el papa va, el cura, el obispo, el cardenal va detrás del político para donde quiera que va, porque es la iglesia oficial de aquí. En toda parte se oficializó, pero ¿a través de quién? De los políticos. Fueron los políticos los que le impusieron a la gente, a las naciones, al sistema romano papal. El Papa se creyó el cuento, el rollo de que él era el representante de Dios en este planeta por pura creerse el cuento. Yo les contaba el otro día que aquí en Cali, Colombia, hubo una mujer que se llamó Jovita Feijó. Jovita Feijó era una mujer que tenía un desquiciamiento en su mente, y esta mujer, pues ella creía que era una reina, que era una bella, que era una reina, pero no sabemos si era una reina de belleza o una reina de un reino. Y esta mujer salía, las damas de la ciudad, las damas prestantes de aquí le obsequiaban sombreros bonitos, vestidos que ya dejaban ellas y ella se los ponía, y salía por las calles y la gente, ella decía que ella era reina, que yo soy la reina, yo soy la reina, yo soy Jovita, la reina. Y esta mujer decía que era la reina, y los súbditos, la gente por la calle la saludaba y le decía: adiós reina, adiós majestad, adiós reina, y le hacían creer y le hacían sentir que ella era una reina. Pero Jovita en realidad era loca, y sus súbditos lo que hacían era burlarse de ella. Eso es lo mismo que ocurrió con el sistema romano papal. Al sistema romano papal alguien le dijo al Papa que él era el representante de Dios, que el obispo de Roma era el representante de Dios, que él era el sucesor de Pedro, y se creyeron el cuento, y después se siguieron creyendo el cuento de que ellos eran los representantes de Dios. Y ya en el año 538 entonces se sienta el sistema romano papal sobre el trono del mundo con poderes. Ya él declaró que como él era el representante de Dios, como yo soy el representante de Dios, soy Dios Dios mismo sobre la tierra, soy Cristo mismo sobre la tierra. Así que mi palabra y mi autoridad está por encima de los reyes, y está por encima de cualquier hombre. Todos los hombres y todos los reinos tienen que someterse a las leyes del Papa, pero el Papa no se debe ni se puede someter a las leyes de ningún país ni de ningún hombre. Esa es la conclusión que sacó el sistema romano papal, y así se quedó entonces el papado como el representante de Dios. Pero ¿qué representante, queridos amigos? Dice que el Papa vino a representar a Dios, pero era perseguir a los que querían adorar a Dios. Vino a perseguir los que querían leer la Biblia y hacer de la Biblia su palabra, y desechar catecismos, misales, y encíclicas, bulas y todo lo que el Papa pidiera. Oiga lo que nos dice la historia profética de esa época terrible, de cómo fue que se estableció, cómo fue que el papado surgió, cómo fue que vino a ser el Papa dizque el poder sobre la tierra para quitar y poner reyes, y para disponer de los cuerpos, de las mentes, de las conciencias, de las voluntades y de los de las conciencias y de los cuerpos y de los recursos de la gente. Oiga cómo dice la historia profética. Dice: bien sabía. Dice: Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra. Página 55 de la historia profética, ya los años que pasaron. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús haya puesto a un hombre como cabeza de la iglesia. Lo que nos dice la Biblia es que la cabeza es Cristo, y lo que nos dice la Biblia es que el fundamento es Cristo, y lo que nos dice la Biblia es que los demás, los hombres, estamos allí como piedras vivas, no esas que se pegan con arena y cemento, sino piedras vivas, edificados sobre el edificio que es Cristo, en pureza, en santidad, en obediencia a sus mandamientos. No como la iglesia católica que dice que ellos son la iglesia. La iglesia no es la gente, la iglesia es el Papa y sus cardenales y sus obispos y toda su jerarquía. Eso es lo que ellos consideran que es iglesia. Pero Cristo dice que la iglesia son todos los que se apartan para servir y obedecer y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces dice que
La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación, por impostura, puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo, por impostor. ¿Por qué? Usurpación, es un usurpador. ¿Y qué más nos sigue diciendo? Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques de Satanás. Él le decía a Satanás, era escrito está, como usted debe vivir y responder a la experiencia de su vida, es escrito está. No es como diga el Papa, no es como diga el cardenal, no es como diga el pastor o como diga el iluminado, el gurú, el marajarí, es como escrito está, es como diga la palabra de Dios. Dice el Señor que para mantener su poder, el diablo, sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. El diablo no quiere que la gente lea la Biblia, el Papa tampoco quiere que la gente lea la Biblia, el papado le esconde la Biblia a la gente, el Papa no le dice a la gente, no le enseña que lea la Biblia, el Papa le intimida y amenaza al que lea la Biblia. Recuerden, nuestros viejos, nuestros abuelos, a ellos les decía el Papa, la jerarquía papal, que el que leyera la Biblia se enloquecía, que el que leyera la Biblia era maldito, que el que leyera la Biblia lo excomulgaban, que el que leyera la Biblia lo echaban de la iglesia, que el que leyera la Biblia no tenía parte con Dios, que todo tenía que hacerse a través del Papa y de su iglesia. Dice que eso es lo que el diablo necesita, que la gente ignore, que la gente no lea, que la gente le tenga miedo a ese libro maldito, y lo colocaron dentro del índice de los libros malditos, de los libros prohibidos por la Iglesia Católica, colocaron la Biblia. Entonces nos dice que la Biblia, página 55, te envío gratis la historia profética. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia de Roma por centenares, 1260 años, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Prohibida la circulación de la Biblia, esa fue la orden que dieron los papas. Dicen, no se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. ¿Cómo fue que se estableció el Papa? ¿Cómo fue que vino el Papa a ser reconocido como el Todopoderoso en esta tierra, y Señor Dios el Papa, y el adorado, y el venerado, y la conciencia moral, el más inmoral? Dice así, escondiendo de la Biblia y enseñándole fábulas a la gente, engaños y mentiras. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre las iglesias y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. Y por eso la profecía estaba allá en el libro de Daniel 7:25, que el papado pensaría en cambiar los tiempos, es decir, las fiestas de Dios y la ley de Dios. Profecía cumplida. ¿Cuál fue entonces la definición del papado allá en el Concilio de Trento, que se llevó a cabo entre los años 1545 y 1563? Si tenemos la filosofía, la sabiduría y la autoridad, que es la tradición, la Biblia sobra. Esa fue la conclusión que llegaron allá en el Concilio de Trento. Si tenemos la sabiduría y la autoridad, es decir, la filosofía y la tradición, la Biblia sobra. Por eso es que en los seminarios del papado no se enseña teología, no se enseña Biblia, no se enseña a obedecer lo que dice la Biblia, se enseña es filosofía. Ellos son discípulos y sucesores y representantes de Platón, de Aristóteles y de todos los filósofos griegos. Sócrates, esos son los alumnos de Sócrates. Así que la tradición en lugar de la Biblia, la razón pervertida por encima de la sí, dice el Señor. Eso fue lo que llegó a la conclusión el Concilio de Trento, queridos amigos. Miren, ¿cómo fue que el Papa se montó? Oiga lo que nos dice la historia profética. Página 496, dice
que cuando la iglesia primitiva se corrompió, es decir, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles, se corrompió porque se fue metiendo el paganismo, se fueron pasando al paganismo, los descendientes de los apóstoles fueron ya desechando las cosas de Dios, poniendo las laxas livianas, mundanalizando el cristianismo de Cristo. Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, se metió entonces todo lo que es los santos, las santas, se metió el rosario, se metió el rezo, se metió todas estas cosas, se metieron las agüitas benditas, se metieron todo esto de los talismanes y los amuletos, de la medallita, de las persignaciones, de todo esto, los rezos y la persignarnos, echarnos la maldición, porque eso es maldición lo que la gente se echa, de que el culto al muñequito y a la muñequita, y que la estampita aquí, que la otra amarrada en el estómago, que el otro, el escapulario amarrado en los tobillos, que el otro pegado a los calzoncillos. Bueno, todo ese paganismo nos dice aquí que cuando se introdujo todo ese paganismo, de ritos del paganismo, dice que esa iglesia perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, buscaron a los políticos. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de los políticos para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. El papado decía, hay que matar a fulano de tal, y la ejecutaba, el político la ejecutaba. Eso era la Inquisición en el mundo. El Papa mandaba a decir que el que leyera la Biblia hay que quemarlo, pero eso no lo ejecutaban ellos, sino que se lo llevaban al político, al rey, para que el político, el rey, lo quemara. Eso era lo que se llamaban el santo oficio, y eso era lo que se llamaba, queridos amigos, la Inquisición. Así surgió el sistema romano papal. ¿Cómo surgió las iglesias cristianas evangélicas aliadas de los papas? De la misma manera, dice que el resultado fue el papado. Dice, para que los Estados Unidos, es decir, todo el protestantismo allá, formen una imagen de la bestia, algo igual, algo parecido o igual al papado. Dice, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Y así es como van a tumbar la primera enmienda, que dice que el Congreso de los Estados Unidos no debe legislar para imponer una religión, y que el Congreso de los Estados Unidos no debe legislar para impedir el ejercicio de ella. Ese es el secreto del éxito y del poder de los Estados Unidos. La primera enmienda, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, que ya ustedes están viendo se va a acabar, porque esa primera enmienda se va a caer, la van a tumbar. Entonces, ¿cómo surge el protestantismo? Allá en 1517 con Martín Lutero, envía a Dios a este hombre. Aquí está la historia de Martín Lutero, contada como la revela el Espíritu Santo, no como la cuentan el sistema romano papal, que dicen que Martín Lutero era un hereje, que Martín Lutero era un maldito monje. No, era un amado de Dios, fue enviado por Dios, Dios lo guió, Dios lo protegió, Dios le puso su palabra en la boca de Martín Lutero, y eso despertó la ira y la furia y todo el poder de odio del sistema romano papal, porque lo desenmascaró, porque le tradujo la Biblia a los alemanes en alemán. Y entonces el Papa León X dio la orden en su bula de matar al maldito monje, de quemar a Martín Lutero. Pero como lo que es de Dios, Dios lo protege, el muerto fue León X. Él dio prácticamente, cuando dio la sentencia de muerte para Martín Lutero, era dando su propia orden de ejecución de muerte, y el muerto fue León X. Y así lo mismo ocurrió con Wycliffe. También el Papa dio la orden de quemar a Wycliffe, y el que se murió fue él también. Mire, eso es para pensar, para decidir y para vivirlo. Eso no es casualidad, eso está en la historia profética, y eso es lo que dice el Señor. Entonces, así nació el protestantismo,
que es una historia muy hermosa, que ya está pervertida total y absolutamente. No son protestantes ahora, no. El Señor nos dice que esos sí fueron hombres que a riesgo de su vida se enfrentaron a ese poder horrible y espantoso que era el sistema romano papal, a Satanás mismo. Entonces dice que la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata, que ya dejó de ser protestante, que ya se apartó de Dios, de seguir la palabra de Dios, de obedecer a Dios, que se desarrollará cuando las iglesias protestantes en los Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Eso es lo que harán los protestantes en los Estados Unidos. Van a manipular, van a buscar la ayuda del Congreso de los Estados Unidos para que tumben la primera enmienda e impongan los dogmas del protestantismo, el culto al domingo, y abrirle el camino a el Papa para que vuelva a tomar nuevamente y a tener la supremacía y la hegemonía sobre este planeta. Y de esa manera es como el mundo se perfila para imponer el culto y la adoración a su majestad satánica. Eso es lo que escrito está. Por eso son enemigos de Dios. El papado, el catolicismo, el protestantismo, los cristianos, los evangélicos son enemigos de Cristo. Son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Están guerreando contra Cristo. No se olvide. Van a ir a los políticos del mundo para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso por la adoración. Por eso dice el Señor: salga de allí, salid de ella, pueblo mío, para que no tengáis parte en todos estos pecados en que andan estos políticos, en todos estos pecados que andan toda esta curia, todos estos sacerdotes, todos estos poderes de protestantes y de cristianos. No tengan ustedes parte en esos pecados, ni tampoco vayan ustedes a tener parte en las plagas que el Señor le va a enviar a eso. Y eso es lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, el sábado a las 3 de la tarde. Los vemos para que estudiemos todo lo que van a ser las plagas que el Señor va a dar, y usted va a ver la reacción de estos poderes, que ni así, viendo cómo el cielo se les vino encima, cómo todas las plagas de Dios, las horriblezas de Dios se les vino encima, y dice que no se van a arrepentir. Por eso el Señor le dice a usted: salga. Escrito está en Apocalipsis 18:4, salid, salid, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni tengan parte en las plagas que voy a echar contra esto, porque sus pecados ya han llegado hasta el cielo y yo me he acordado de sus maldades. Eso es lo que dice el Señor. Entonces vemos nosotros cómo el protestantismo surge así. Ahora, los políticos, ¿cómo surgió la política? Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta para resolver. ¿Cómo fue que se originó en la política? ¿Cómo se originaron los reyes? ¿Cómo se originó todo esto de los presidentes, de los dictadores? ¿Cómo se originó todo esto que tiene que ver con los primeros ministros, con los mandatarios y todas estas cosas? Eso nos lo dice la Biblia, porque ustedes saben, pensándolo así, abuelo de pájaro, el rey es Cristo, el rey es Dios. Cuando Dios hizo la creación, no existía aquí nada. Dice que todo estaba desordenado y vacío. ¿Y cómo fue que vino a surgir todo esto que se llama la política? ¿Cómo vino a surgir todo esto que se llaman los gobiernos y los reyes y todas estas cosas? Eso es un tema bien interesante de nosotros estudiar. Los políticos, que son los que manipulan los evangélicos y los que manipulan el sistema romano papal, como nos dice Apocalipsis 14:16, del 14 en adelante, son los religiosos los que le dan las bendiciones a los políticos, así como el papado le echaba bendiciones a Hitler, le echaba bendiciones a Mussolini. A Hitler lo llamaban el hijo dilecto de la iglesia. A Mussolini, que les fundó el Estado Ciudad del Vaticano, lo llamaban el hombre providencial. Así lo llamó Achille Ratti, que se puso el alias de Pío XI. Queridos amigos, lo llamaba el hombre providencial. Este hombre fue el que nos envió Dios para que nos fundara ese Estado Ciudad del Vaticano. Esa es la historia que no nos han querido contar y que vamos a estudiar el próximo sábado. Quedamos allí. ¿Cómo surgieron los poderes políticos en este planeta? ¿Cómo surgieron los reyes? ¿Cómo surgieron los presidentes? ¿De dónde vino la política? ¿Qué es
política, qué es democracia, qué es todo esto y dónde vino y cómo esto se convirtió en enemigos de Cristo, en los enemigos de Dios, en los perseguidores de Cristo y sus fieles en el nombre de Dios. De eso es que vamos a estudiar. Quiero decirles, queridos amigos, te envío gratis. Solo llama y gratis a vuelta de correo toda esta historia, la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar aquí. ¿Cómo va a venir Cristo? ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Cómo va a ser el resto de los desastres que vendrán sobre este planeta? ¿Cómo será el tiempo de angustia de Jacob sobre este planeta? ¿Cómo va a ser destruido Satanás? ¿Cómo van a ser destruidos los papas? ¿Y cómo va a ser destruido los Estados Unidos? Te la envío totalmente gratis. ¿Cómo va a ser el fin del conflicto que ya está por concluir la historia profética? Porque el Señor nos dice que las profecías se van a acabar. Y si se acaba la profecía, se acaba la historia. Y si se acaba la historia, se acaba el tiempo. Y si se acaba el tiempo, se acaba el mundo. Y viene la eternidad, porque el tiempo para Dios no existe. Dios se mueve en eternidad. Esto que llaman tiempo, 6.000 años de oportunidad para la humanidad. Quiero decirte, querido amigo, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría a niños, jóvenes, para entender todas estas cosas y librarse ustedes del engaño, de la mentira, de la drogadicción, de la rebelión, de la idolatría que hay en este planeta y en este mundo. Quiero desearles un buen resto de semana. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre